Decía Amparo Rubiales que había que decirle a la sociedad que el pacto tenía que ser un pacto social contra el machismo, ya que lo que realmente mata es el machismo, la concepción machista de la sociedad. Esto es Cositas de Niños. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cositas de Niños, un episodio especial en este periodo de cuarentena. Sé que ya deben estar bastante hartos del coronavirus, ven coronavirus por todos lados, en la televisión, en el radio, en el internet, pero consideramos que nunca es suficiente y que siempre es necesario acercarse a los expertos para acabar con mitos, acabar con datos falsos y poder enfrentar esta pandemia de la mejor manera, sin desesperarnos, sin cometer errores y sin vivir aterrados. Es por eso que en este episodio tengo a dos grandes invitados, dos personas que quiero mucho. Por un lado tenemos al doctor Gaudencio Díaz, que ya estuvo conmigo en un live hace unos días. Gaudencio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Vic. ¿Cómo están? Pues ya aquí bien, pues aquí preparado para las preguntas que me tengas que lanzar. Muchísimas preguntas al respecto. Y tenemos a la estrella de Cositas de Niños, a Elías. ¿Cómo estás, Elías? ¿Cómo están? Un saludo desde Campeche y bueno, aquí esperando también que el programa se ponga muy padre, sobre todo por este intercambio que vamos a tener, ¿no? A nivel de información y que, bueno, tu auditorio nos ha permitido, pues, realizar como preguntas, un preview antes y con ello, pues, vamos a estar solventando, ¿no? Lo más científicamente posible con toda esta información que les permita, pues, generarse bienestar allá en casita. ¿Y por qué un médico y por qué un psicólogo? Si todo se debería tratar solamente de un médico. Es un proceso complicado, es un proceso que nadie había enfrentado con anticipación y no tan solo es importante conocer la cuestión médica, cuestión de síntomas, cuestiones de presencia y demás, sino también la parte de salud mental. La parte de salud mental es un elemento fundamental en esta etapa tan complicada que estamos pasando y es por eso que tenemos a Gaudencio y a Elías, quienes, pues bueno, desde su trinchera son expertos en su área y esta noche, bueno, nos guiarán y nos ayudarán a contestar y a resolver muchas de sus dudas. Pero bueno, Gaudencio, para comenzar este episodio, ¿nos podrías hablar un poquito qué es el coronavirus y lo que es el COVID-19? Bueno, pues vamos a empezar primero, pues, ¿qué es el coronavirus? Pues bueno, el virus es un virus, los virus no son bacterias, hay que aclarar esto. Los virus, de hecho, ni siquiera se consideran seres vivos, son proteínas, por así decirlo, moléculas que están formadas de proteínas y que en el interior, por lo general, tienen una cadena ya sea de ADN o de ARN. ¿Esto qué es? Es información básicamente, ¿no? Información que van a meter a las células humanas o células de animales con las que van a poder ayudarlos a replicarse entre ellos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Llega a la célula, se une a un receptor, mete su información y la célula se encarga de replicarla y pues generar como más copias de este mismo virus. Eso es lo que es básicamente lo que hacen todos los virus. El virus del COVID no es un virus nuevo, o sea, es un virus que siempre ha existido, eh, pero la cepa que está actualmente sí es nueva, ¿sí? Es una cepa nueva y que no había tenido ese tipo de, pues las personas no habían tenido ese tipo de respuesta a la enfermedad previamente. Así es, sí, el coronavirus no es nada nuevo, pero esta cepa sí es nueva, sí, entonces, o por lo menos el ser humano nunca se había enfrentado a esta. Pues se cree que esto empezó en Wuhan, China. Hay una batalla ahí entre saber si fue debido al consumo de murciélago y un mal manejo obviamente de los animales, porque son animales salvajes, o bien si también pudo haber sido, o sea, hay otra teoría que pudo haber sido por el pangolín y esto causado por ¿cómo se llama? Por la caza ilegal y el tráfico ilegal de animales. Cualquiera de los dos, pues bueno, obviamente tenemos un problema sanitario, ¿no? O un problema pues, ilegal, ¿no? Y pues
Posterior a esto, pues empezó allá y pues fue expandiendo poco a poco, como ya todos conocemos, hasta que pues llegó actualmente ya hasta México, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Bueno, entonces, la definición operacional nos marca que cualquier persona que presente cualquiera de esos tres síntomas principales, que son dolor de cabeza, que nosotros le llamamos cefalea, tos, ¿sí? Y fiebre, pueden ser casos sospechosos de coronavirus. Esto aunado a síntomas menores que pueden ser escurrimiento nasal, estornudos, malestar general, dolor de huesos, dolor de articulaciones, etcétera, ¿no? Estos síntomas menores que le llamamos. Entonces, si presentamos dos de los síntomas principales, que son dolor de cabeza, fiebre y tos, más uno de los síntomas menores, actualmente ya es caso sospechoso de coronavirus. Antes se tomaba también dificultad respiratoria, pero eso realmente ya es un signo de alarma. Y antes también se tomaba que hubiéramos viajado a algún lugar del extranjero, pero realmente esto ya se eliminó. Ya ahora cualquier persona que presente cualquiera de esos síntomas puede ser un caso probable de coronavirus. ¿Por qué? Porque realmente ya es una pandemia, ya está en todo el mundo, ya no importa si hayas viajado o no, ya está presente en todos los países, en la mayoría de los países del mundo. Qué bueno que es importante mencionar que, este proceso de pandemia se lleva por diferentes etapas. La OMS marca un proceso más largo en etapas. En México, las fases previstas, pues, son tres. Primero arrancamos con el primer caso, que fueron casos de contagio importado, en la cual solamente se pensaba, se consideraban aquellas personas extranjeras en territorio nacional o ciudadanos nacionales que habían estado en un territorio extranjero y que, hayan importado el virus al país. Entonces, y que hayan desarrollado claramente la enfermedad en el país. Entonces, la primera etapa, que era cuando estaba este pleito de por qué no estaban haciendo pruebas a todo el mundo y demás, era porque, la fase 1 estaba enfocada únicamente a los casos de contagio importado y únicamente por eso se consideraba únicamente como elemento a probar, pues a someter a pruebas, era todo aquel que hubiera hecho algún viaje a las zonas pues infectadas y que, que estuviera presentando síntomas. A partir de la semana pasada, con 5 casos de contagio comunitario, comenzamos con la fase 2, que ya son los casos de contagio locales, que esta etapa comienza cuando las personas han tenido contacto, ya no han tenido necesariamente contacto con alguien que haya viajado al extranjero, sino que ya comienzan a contagiarse entre sí. Entonces ya es otra etapa de transmisión. Cabe mencionarse que las fases no dependen de la cantidad de personas contagiadas, sino de la forma como se están contagiando. Entonces, tenemos que en la fase 2, que es la que ya comenzó, es a partir de que comienzan los contagios sin necesariamente haber viajado al extranjero. Y se tomaron medidas como lo que fue la Susana Distancia, el cierre temporal de escuelas, la suspensión de eventos como de 100 personas, la suspensión de actividades laborales. Dentro de lo que es la fase 2, tenemos la declaración de emergencia sanitaria que se emitió el día de ayer y que, ya más adelante estaremos viendo lo que son las medidas para irlas especificando más. Y la tercera fase, que es a la que deliberadamente vamos a llegar, y que que esta parte del aislamiento pues no nos va a evitar no llegar, sino nos va a evitar tener un descontrol como lo que hemos visto ahora en Estados Unidos, que lo hemos visto en Italia, que lo vemos en España, es lo que va a ayudar a estar en cuarentena. Entonces, en la tercera etapa, básicamente ya es el crecimiento exponencial absoluto, en donde se va a intentar aplanar la curva de la enfermedad y mantener a flote el sector salud sin dañar gravemente la economía del país. Entonces, en esta fase, pues ya tendremos una transmisión ya muchísimo más fuerte. Esa etapa se programa, inicie aproximadamente en un mes. Gaudencio, ¿algo que agregar en esta parte de las etapas? Pues bueno, no, Víctor, no mucho, realmente así es. Ya todos los estados de la República tienen por lo menos algún infectado. Aproximadamente creo que empezó el 25 de marzo esta fase, si no mal no recuerdo.
Y pues bueno, ya qué es lo que sigue, pues probablemente siga una etapa de cuarentena pues más estricta, ¿no? Realmente solamente salir a ciertas actividades pues que sean muy esenciales. Ahora bien, como les mencionaba, el día de ayer, 30 de marzo, se hace la declaratoria de emergencia sanitaria, en la cual, bueno, se empiezan a tomar medidas más fuertes, en la cual, bueno, se ordena suspensión hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores públicos, privado y social. Además, en los sectores determinados como esenciales, no se deberán realizar reuniones con más de 50 personas y deberán aplicarse medidas básicas de higiene. De igual forma, se exhorta a la población a cumplir el resguardo domiciliario. Creo que esto fue un llamado tardío y se hizo el viernes anterior. Y es un llamado tardío de parte de la autoridad. Afortunadamente, pues los ciudadanos que ya veníamos de la epidemia del H1N1 entendíamos lo que se venía y nos empezamos a aislar 14 días antes. Creo que fue irresponsable de parte del gobierno haber querido, de cierta forma, privilegiar la economía por encima de la salud de los demás y sin tomar en cuenta que si esto se extiende por más tiempo va a joder más la economía que haber tomado las medidas con anticipación. Lo vimos que no se canceló el Vive Latino y muchas otras actividades que pues se consideraban de cancelación necesaria, pues no se logró. Pero bueno, continuando con el tema de las nuevas medidas, el resguardo domiciliario se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años, mujeres embarazadas y quienes padezcan enfermedades crónicas o autoinmunes. Y después del 30 de abril se espera que se emitan lineamientos para la reanudación escalonada de actividades. También se postergan hasta nuevo aviso todos los censos y encuestas y todo se debe de aplicar con estricto apego y respeto a los derechos humanos. Lamentablemente no va a haber toque de queda y no se quiere violentar el tema de derechos humanos por el tema de movilidad, por lo que no va a haber Guardia Nacional ni policías obligándote a guardar la cuarentena, aunque bueno, afortunadamente los gobiernos locales han empezado a tomar medidas por su lado y sí están obligando a los ciudadanos a mantenerse en casa. Pero bueno, haremos un break con el tema médico. Vamos con el tema psicológico, Elías. ¿Cuál ha sido tu percepción durante estos días respecto a las personas? Fíjate que tomando el pulso a través de las redes sociales y en comentarios de algunos colegas, bueno, que hemos estado en constante comunicación a través de los diferentes colegios, ¿no? Que hay de psicólogos a lo largo de la República Mexicana, hemos notado que sí hay una afectación, sobre todo a nivel del bienestar psicológico, a nivel psíquico, que esto de alguna manera afecta las emociones colocándolas en alta intensidad. Es decir, hemos notado que hay comportamientos que van desde el nerviosismo, la agitación, la tensión, personas que alrededor de toda esta incertidumbre tienen una sensación de peligro así inminente y que va a provocarles en algún momento pues un miedo irracional, ¿no? Inclusive llegar al pánico. Las personas a lo largo, fíjate, de estos días que hemos estado ya de manera concreta en México con la suspensión de clases, con la parte de la cuarentena, ¿no? Que el inicio de la fase 2 ha habido mucho este comportamiento de no dejar de pensar en otra cosa que no sea esta enfermedad. Y esto tiene que ver uno, ciertamente, porque pues es una enfermedad desconocida, pero hemos notado que hay mucha sobreinformación, por lo menos en el sentido estricto, la gente en México ha estado como visualizando la información en redes sociales, en la propia televisión, están leyendo algunos artículos, inclusive algunos artículos que no tienen nada que ver con lo científico, y creo que hay una gran preocupación por enfermar.
y a raíz de esto que ocasiona como un miedo a algo desconocido, que es propiamente el virus, y que de alguna manera las personas necesitan estar permanentemente como con esta sensación de estar viendo y oyendo información sobre este tema y a cada ratito, ¿no? Lo que va a ocasionar que propiamente la gente tenga mucha dificultad para concentrarse o interesarse prácticamente por otros asuntos de lo cotidiano. Entonces, creo que es muy importante que nos demos cuenta y para todo el auditorio que si nos está afectando, que si nos cuesta desarrollar las labores cotidianas o quizá realizar nuestro trabajo o que el miedo nos está paralizando o nos impida, pues a lo mejor movilizarnos para las cuestiones básicas, pues tendríamos que hacer un alto y de manera como urgente hacer una introspección, dar una mirada interna de qué es lo que, pues, de qué es lo que hay en mí, ¿no? Y que este estado de alerta o este estado de alarma en el que estoy viviendo y en donde estoy analizando mis sensaciones corporales, las estoy interpretando quizá como síntoma de enfermedad, bueno, checando por ahí esto y que de alguna manera va a descontrolar, ¿no? Esta preocupación y me va a ocasionar que yo me esté preguntando persistentemente, bueno, pues hay que pedir ayuda, ¿no? Ahora justamente desde la psicología se está articulando, y creo que esa es la palabra, articular en un estado de emergencia y también de urgencia, espacios o foros online, espacios o foros virtuales para que las personas tengan este acercamiento, puedan conformar estos grupos de encuentro, estos grupos de apoyo y entonces, bueno, prácticamente entrar, ¿no? A la identificación de qué es lo que está ocurriendo con cada una de estas personas. Estamos pasando un momento muy complicado. Estamos enfrentando un momento por demás desconocido para todos. Un momento nunca habíamos experimentado, que jamás habíamos vivido. Y justamente anoche planteaba en mis redes sociales cómo se sentían. Y muchos me contestaban que terror, que impotencia, que muchísimo miedo. Y es obvio, ¿no? Es algo por lo que, pues, como decía, no lo hemos vivido antes y estamos viendo todo oscuro, ¿no? Estamos viendo el vaso medio vacío en lugar de ver el vaso medio lleno. Y creo que es el momento más importante, pues, como para pedir ayuda, ¿no? Hemos estado viendo en la prensa médicos, enfermeras, personas, el ministro de Finanzas en Alemania que se han quitado la vida por esta misma presión a la que están siendo sujetos y creo que es un momento pues fundamental para pues poner un poco de empeño en nuestra salud mental, buscar la ayuda, buscar el apoyo y quienes puedan pues ofrecer su ayuda, porque a veces no pedimos ayuda porque pensamos que pues no hay quien nos pueda ayudar o simplemente ves todo negro y ni siquiera ves que alguien te ofrezca ayuda, ¿no? Entonces esperas que alguien te ofrezca ayuda para pedirla. ¿Tú qué opinas, Elías? Sí, yo creo que esto es muy importante porque ante una situación tan nueva que a nivel sanitario es histórico, yo creo que la gente, sobre todo en todas partes del mundo, debemos desarrollar lo que es la empatía y sobre todo también debemos estar muy puntuales en el autocuidado de cada uno de nosotros. Por eso es importante que a nivel quizá de recomendación, como tú bien lo has dicho, las personas deberían de iniciar identificando sus pensamientos que puedan estar generándole malestar alrededor, bueno, de esta circunstancia que es pues inaudita, ¿no? Que en este sentido es, bueno, si pienso constantemente en la enfermedad, quizá
cuando yo contacto con estos pensamientos que pueden generar malestar, me doy cuenta que estos pensamientos pueden hacer que se acentúen algunos síntomas parecidos u otros síntomas que van a incrementar el sentirme mal, el tenerme mal emocionalmente. Y que también algo que has tocado muy interesante y muy significativo es que reconozcan sus emociones y las puedan aceptar. Si es necesario, hay que compartir esta situación, es decir, cómo me siento al respecto, desde dónde estoy mirando, cuál es mi perspectiva sobre lo que voy sintiendo de esta enfermedad, mi opinión sobre lo que me parece una percepción y buscar quizá con las personas más cercanas, ahora que estamos en un periodo de cuarentena, para encontrar la ayuda y el apoyo que se necesita. A veces solo necesitamos que alguien nos escuche y este intercambio de expresión de lo que estoy sintiendo, ¿no? De alguna manera, por articular dentro de esta emergencia, pues elementos que sean redes de apoyo, ¿no? Las personas que están en casa conmigo haciendo la cuarentena, pues compartirles mi situación de reconocer mis emociones. También algo brutalmente importante es cuestionarnos. ¿A qué me refiero con esto? Buscar pruebas de realidad y de datos fiables, porque muchas veces los medios de comunicación, pues, ofrecen los datos que son científicos o oficiales, pero también hay mucha basura a nivel de información. Hay información que nada que ver, que es salida de fuentes no oficiales, ¿no? De la nada, y que esto hace que de alguna manera tengamos nosotros, pues, imágenes o datos alarmistas, ¿no? Y yo creo que si nos informamos, pues, prácticamente también hay que compartir esta información a nuestros seres queridos y de manera realista. En el caso, pues, de los menores de edad, como son los niños o las personas especialmente vulnerables, pues, tratarles de enfocar siempre mediante un diálogo a su nivel de desarrollo, es decir, a los niños de acuerdo a su edad, a los adultos mayores, bueno, tratar de darles la información proporcionando explicación o descripciones que sean veraces y aparte, pues que estén adaptadas, ya decía yo, al nivel de su comprensión. Y finalmente, pues esta parte de evitar la sobreinformación, es decir, tener horarios establecidos de fuentes oficiales o noticieros que nosotros veamos, pero que sea a lo mejor una vez al día o dos, pero en horarios en la mañana, en la noche, como muy, muy, muy programados y que de alguna manera, pues esto a nivel de planeación personal permita, ¿no? Disminuir como esta sensación de miedo, de malestar, de nerviosismo innecesario que me puede estar ocasionando, bueno, todo el tema de esta pandemia a nivel mundial y sobre todo contrastar la información ahora que estamos en una época de aplicaciones, de medios digitales, pues checar en las redes sociales justamente la información para contrastarla y procurar hacerlo a través de fuentes oficiales, ¿no? Que en este caso sería la Secretaría de Salud y estar muy informados de los bloques de información que nos van dando a lo largo del día para estar muy atentos de los nuevos datos de esta pandemia. Y justamente como mencionas, Elías, estamos sobreexpuestos a la información y es algo que nos está afectando bastante. Las redes sociales nos saturan de información real, de información falsa, WhatsApp recibiendo cadenas de los métodos milagros que ya eventualmente practicaremos con Gaudencio. Y diario recibimos cifras, números, casos traumáticos, fotografías y todo. Y creo que eso más que realmente apoyarnos o ayudarnos nos está afectando de una manera impresionante y nos está
realmente alterando. Sí, por supuesto. Yo creo que cada uno de nosotros debemos siempre estar evaluando de dónde tomamos la información y bueno, si pertenecemos a esta parte de la población mexicana que necesita estar informado y también a la parte de la población que puede estar en riesgo, también si lo indican las autoridades sanitarias, pues hay que seguir las recomendaciones y sobre todo las medidas de prevención que nuestras autoridades digan y con ello, bueno, ellos saben obviamente lo que se tiene que hacer a nivel de la salud, tienen los conocimientos, los medios, ¿no? Mucho remarco el informarse de forma realista, ¿no? Y en cuanto a la psicología, pues seguir las pautas emocionales de tener una actitud positiva, optimista, objetiva, sobre todo, que nos va a ayudar a estar en un estado de fortalecimiento y de decir que somos capaces, ¿no? De afrontar esta nueva situación en la pandemia y bueno, tener también como estos hábitos adecuados de higiene y de prevención que todos los días nos están recomendando nuestras autoridades sanitarias y bueno, tampoco trivializar el riesgo, ¿no? Justamente, pues esto es como una forma de evasión de la realidad, ¿no? No hay que tratar de evadir la sensación de miedo o de temor o aprensión a la enfermedad. Sin embargo, decíamos hace poquito tiempo, bueno, que habría que contactar con nuestras emociones y reconocerlas para que tampoco se magnifique, ¿no? El riesgo real que se tiene, sino que hay que estar siempre precavidos, prudentes, sin alarmarnos, apoyándonos en la familia, en los amigos, tratando de ser personas que mantenemos la calma, que nos regulamos a nivel de emociones y bueno, que vayamos desarrollando este pensamiento adaptativo, ¿no? A esta nueva situación y a las situaciones que se nos vayan de alguna manera presentando a lo largo, pues, de este mes decretado por emergencia sanitaria, ¿no? Y que de alguna manera, si les recomiendan las medidas de aislamiento, ¿no? Porque pues creo que esto es algo que debemos acatar de alguna manera, el hecho de quedarnos en casa, pues hay que tener presente que en la casa puede ser que sea un escenario que nos lleve al estrés. Hay muchas personas pues que están a gusto en su casa y que aman estar en su casa y que sienten mucha comodidad, mucho confort de estar en casa, pero hay otras que les estresa, les aburre, les causa ansiedad, viene el sentimiento de soledad, hay frustración, hay enojo, enfado, ¿no? Junto con los sentimientos, pues que ya decíamos, de miedo, de sorpresa, de desesperanza, y que cuyos efectos de alguna manera pueden estar ya presentándose ahora en esta cuarentena, pero también como esta parte de darnos cuenta, ¿no? Que el confinamiento pues va a requerir mucho de que nosotros contactemos con nosotros mismos y eso sea como lo verdaderamente estresante, tensionante, habitarnos, estar con nosotros mismos. Y bueno, yo creería que estando ahí en casita, pues justamente tratemos de tener un programa, unas rutinas, ¿no? Saludables de ejercicio, de lo que comemos, de lo que podemos hacer o adelantar a nivel de trabajo, ¿no? Tratarnos de mantener ocupado, pero también de conectarnos con los seres queridos que están compartiendo con nosotros esta cuarentena y que de alguna manera también este tiempo que tenemos, pues habitualmente no lo tenemos de manera cotidiana. Entonces, también aprovecharlo para, no sé, estar como más relajados,
con películas o leyendo un libro, ¿no? O haciendo alguna actividad diferente que seguramente pues no haríamos si estuviéramos en nuestra cotidianidad. Y tocaste algo que ahora vamos de regreso a aspectos médicos con Gaudencio. ¿Cómo debería yo llegar directamente al hospital? ¿Hay una línea donde me puedan atender? ¿Debería marcarle a mi médico de confianza? ¿Cómo reaccionar ante los primeros síntomas, Gaudencio? Hola, pues bueno, mira, como decía Elías, realmente hay mucha desinformación y información, creo que de más, se está a veces exagerando las cosas. Realmente, pues, algo que la población debe saber es que nos vamos a contagiar la mayoría, aproximadamente un 80% de la población, 70-80%. Las medidas que estamos tomando, pues obviamente son para que no nos contagiemos todos al mismo tiempo, porque ningún sistema de salud aguantaría pues un tipo de pandemia así donde todo el mundo se contagia al mismo tiempo. Entonces lo que estamos haciendo son medidas para tratar de que el contagio sea más expandido en el tiempo, o sea, sea más lento, ¿sí? Y que la curva no se haga exagerada de un momento a otro. ¿Cuáles son las medidas que debemos tomar? Como ya hemos dicho, pues un servidor, hemos visto en la tele, hemos visto en imágenes en internet, probablemente en WhatsApp. Primero que nada, pues lavarnos las manos, ¿no? Eso ya lo hemos escuchado muchas veces. No solamente lo hemos dicho pues, un servidor, lo ha dicho pues, en la tele, en redes sociales. Hemos visto videos, hemos visto imágenes de cómo lavarnos las manos. Esto es muy importante hacerlo. Si salimos de casa, si sacamos algo que sea fuera de nuestra casa, si tenemos contacto con cosas que pudieran haber sido tocadas por otras personas, ¿no? Porque realmente no sabemos todavía cuánto pueda vivir el virus en las superficies. Entonces eso es sumamente importante, que laven sus manos. La manera de hacerlo, pues ya la saben, hay muchos videos en internet donde pueden observar cómo es la parte para cubrir todas las áreas de la mano y que no quede ninguna parte sucia. Bueno, y también muy importante no tocarse la cara, ya que el contagio viene de tocar algo que esté contaminado y posteriormente pasarlo a nuestra vía aérea por medio de algún toque en la cara. ¿Cuál es la otra medida? Muy sencilla. La sana distancia, ¿no? Eso quiere decir, pues tratar de evitar el contacto con otras personas, tener distanciamiento social, o sea, reducir nuestra convivencia con personas si no es necesaria, no saludar de mano, no tocarnos, no abrazarnos, no saludar de beso, y básicamente es eso, ¿no? Esto es mucho de empatía, ¿no? De tratar de pensar en las demás personas, ¿no? Sobre todo las personas pues, que son muy vulnerables, ancianos, personas con trastornos crónicos vegetativos, personas que hayan recibido un trasplante, personas que tengan tratamiento de cáncer, etcétera, ¿no? Problemas hepáticos, renales. Entonces, esas personas pues tienen mucha más probabilidad de que si contraen la enfermedad puedan llegar a complicarse, por así decirlo. Y bueno, pues básicamente esas son las dos más importantes las medidas que debemos de tomar. Otras medidas obviamente pues son toser y estornudar y taparnos con la parte interna del codo. Entonces si se dan cuenta, son medidas muy sencillas y realmente no hay que ser nada exagerado, ¿sí? Solamente seguir estas simples y sencillas instrucciones. Ahora bien, suponiendo que hice todo eso, pero empiezo a sentir patitas en la garganta y empiezo a tener fiebre. ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Voy a un hospital o debería llamar a alguien? No, si tú empiezas a tener síntomas como fiebre, dolores de cabeza, etcétera, ¿qué puedes hacer? Lo ideal es que tú te quedes en tu casa, ¿sí? Estar ahí durante 15 días resguardado hasta que los síntomas pasen. Si tienes alguna duda, puedes hablar a los teléfonos que hay en cada estado o hay un teléfono a nivel nacional. ¿Quiénes sí deben de acudir al hospital? Las personas que empiecen a presentar signos de alarma. ¿Esto qué es? Dificultad respiratoria, taquicardia, hipotensión, o sea, que se baje la presión, que hay algún empeoramiento de alguna enfermedad crónica, por ejemplo, si tenemos diabetes, que el azúcar no la podemos controlar de repente, ni con insulina ni con nada, tenemos la presión elevada, que no la podemos controlar, o bien que a pesar de que tengamos la presión elevada, nuestra presión se vaya muy abajo,
Entonces, ese tipo de cosas sí son signos de alarma. Entonces, aquí sí hay que acudir obviamente con los cuidados necesarios, hay que acudir al hospital, ¿no? Y también, si se puede, también previamente también hablar a los teléfonos para que nos den instrucciones de cómo hacerlo, ¿sí? Y tratar de evitar así el contagio, pues obviamente de más personas. La línea a nivel nacional es 800-0044-800. Sin embargo, cada estado ha implementado su propia línea local, así que los invito a que revisen la página de la Secretaría de Salud de su estado. En la Ciudad de México incluso hay un número para mandar un mensajito de texto y ahí te van guiando, te van haciendo la entrevista y ya te van diciendo pues si deberías o no deberías ir al hospital. Como menciona Gaudencio, la idea no es que tengas síntomas y corras al hospital. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es empezar a saturar los hospitales y esa no es la idea. Al contrario, ¿no? Si tienes primeros síntomas y los puedes llevar en casa, quédate en casa. En dado caso que sí, que empieces a tener dificultad para respirar y todo esté fuera de control, efectivamente ve al hospital. ¿Cómo? Preferentemente lleva un cubreboca de tu acompañante de igual manera, porque tu acompañante seguramente estuvo en convivencia contigo y seguramente también tiene el virus. No es una seguridad, pero es una posibilidad para no exponer tanto a la gente que está en el camino como a la gente que te recibe en los hospitales. Y bueno, creo que hemos llegado a un punto importante, la parte de los mitos y la parte de las preguntas, porque creo que esta pandemia no se puede llevar de manera eficiente, de manera inteligente, sin tener información efectiva y sin tener datos fidedignos. Comenzamos con Elías. Elías, ¿qué hacer? ¿Qué sugieres? Y es unas cosas que nos preguntaban. ¿Qué sugieres ante un ataque de ansiedad o de miedo? Fíjate, pues para esto yo creería que primero es manejar los pensamientos intrusivos, porque la ansiedad viene cuando están los pensamientos al interior de nuestra mente colocándonos como eh, ideas irracionales de lo que es propiamente la enfermedad. Entonces, manejar los pensamientos intrusivos, ¿qué es esto? Que no, cuando lleguen estos pensamientos que llegan de manera abrupta, de manera como disruptiva, o sea, casi casi sin planearse, que no pierdas la calma, que entiendas que la ansiedad es un estado de ánimo y que ciertamente con este estado de ánimo, y esto es hacerlo consciente mucho antes de que te dé esta crisis o estos ataques, tener en cuenta que no hay que planear o pensar lo peor, ¿no? De manera anticipada, sino que de alguna manera al estar en una situación de ansiedad o crisis, tomarlo con mucha calma, saber que un estado de ánimo siempre tiene un inicio, pero también tiene un final, ¿no? Y que ante estas circunstancias, pues habrá que reconocerlo y contactar, ¿no? Ahora hay muchas instituciones, reitero, ¿no? De manera online, de poder tratar estos malestares y que creo que las personas que padecen ansiedad o que sufren estas crisis, bueno, ya más o menos sabrán qué es lo que se necesita hacer. Por ejemplo, algunos compañeros que han tratado la ansiedad durante estas épocas, psicólogos, psicoterapeutas, pues les dan los teléfonos, ¿no? A las personas que tienen como esta afección y ha funcionado que cuando han entrado como en mucha ansiedad o en mucha situación, ¿no? De crisis, pues les pueden marcar por teléfono y ellos les hacen como esta contención o de alguna manera también les piden, bueno, ten el teléfono de apoyo de un miembro de tu familia, de un amigo, para que en el momento en que te ocurra la ansiedad, bueno, les puedas marcar y la persona pues ya sabrá, ¿no? Que es un momento de ansiedad el que estás viviendo y entonces a través de esta llamada con algo sencillo, bueno, tus pensamientos se puedan ocupar en un nuevo estímulo
en una nueva idea, en un nuevo pensamiento, para que no te quedes ahí justamente en ese momento de la crisis en donde pues prácticamente nada te reconforta, nada te consuela, ¿no? Porque estás en un dilema, en un periodo crítico, sino que es justamente el no perder de vista, ¿no? Que el contacto de lo que estoy sintiendo va a ser temporal y estar de alguna manera, pues si yo padezco ansiedad, insisto mucho como en la parte de buscar a alguien para que en estos momentos de la pandemia, pues puedan tener como este acompañamiento, aunque sea desde casa, vía telefónica, online, y bueno, tener como ahí a la red de apoyo que es la familia, la pareja, los amigos, que de alguna manera puedan estar en contacto, ¿no? A través de las aplicaciones, de una videollamada, de poder contactarme vía telefónica, que sería muy, muy importante. Y practicar mucho, si padezco de ansiedad, mucho antes algunos ejercicios básicos de respiración, que es como importantísimo saber aprender a respirar, inhalar, exhalar y también entrenar mi atención plena, tener una atención plena hacia otros estímulos, es decir, si siento que estos pensamientos de ansiedad vienen, bueno, también tratar de colocar pensamientos en donde mi atención y concentración estén enfocados pues a otros estímulos, ¿no? Que me permitan mantener esta estabilidad y armonizar, ¿no? La parte de mi vida cotidiana en cuarentena. Doctor Gaudencio, mitos, tomar, bueno, más bien hacer gárgaras con vinagre, con bicarbonato, tomar mucha agua de limón, nos salva del coronavirus. No, nada de eso salva. Ni las garras de bicarbonato, ni el té de jengibre, ni ningún tipo de gárgaras. No hay ningún medicamento que esté probado que nos vaya a prevenir o curar del coronavirus. ¿Sí? Ni siquiera los pruebas que se han hecho de la cloroquina y la acitromicina todavía no están totalmente dilucidadas. De hecho, es muy temprano incluso para poder hacer pruebas porque no ha pasado suficiente tiempo para poder hacer un ensayo clínico. Todo esto lo que se está haciendo ahorita pues prácticamente es empírico. Pero pues obviamente menos pues lo que dice la vecina o lo que dice el audio de WhatsApp, entonces falso. Bueno, de hecho, esta tarde anunciaban en la conferencia del subsecretario que están haciendo 5 ensayos, que tienen autorizados 3 por el Comité de Bioética y todos están pendientes. Entonces no hay ni medicamento ni soluciones mágicas como gárgaras, agua de limón ni nada. Entonces, nada de eso, pues todo eso descartadísimo. Ni siquiera nada de eso, ni la técnica de la secadora, ni de la vasija. Lo ideal, pues ahorita nada más síntomas, si hay síntomas, paracetamol, y bueno, así, hasta ahí, hasta que, pues, si tengamos algún síntoma de alarma, pues bueno, entonces ya tenemos que ir al hospital, y ahí, pues, los médicos nos administrarán los medicamentos necesarios, pero no, realmente no hay ninguna cura milagrosa, no hay ningún método ni nada que nos vaya a prevenir o curar esto, prácticamente dejar que el cuerpo haga su trabajo. Elías, mencionabas que hay que mantener una actitud positiva, pero ¿cómo mantener una actitud positiva ante algo que desconocemos y que básicamente estamos viendo como el fin del mundo? Fíjate que es necesario que tengamos en cuenta no alarmarnos innecesariamente. Y cuando hablo de esta parte positiva que es difícil de creer, pues está basado obviamente en la parte realista, ¿no? En el ser realista. Porque la inmensa mayoría de las personas alrededor del mundo, bueno, se están curando, ¿no? Entonces, justamente esta actitud positiva nos va a llevar a que cuando uno sienta miedo, pues podamos también apoyarnos en la experiencia que tenemos en situaciones similares de enfermedades, es decir, ¿qué ha pasado cuando nos enfermamos, no? Al final de cuentas, pues rescatar esta parte de cómo atravesamos la enfermedad, que tenemos momentos en que, bueno, si es en el caso
de una gripa, ¿no? Las más sencillas, cómo las hemos superado, qué momentos de fortaleza o de reflexión nos da el tener una enfermedad. Y bueno, puede ser que también asociemos esta parte de la enfermedad, con algo que por ahí, bueno, estemos pensando que es algo de mucha, mucha, mucha gravedad y que, bueno, la parte de exageración o de irracionalidad se pueden hacer presentes, pero bueno, tener esto en cuenta para no exagerar y podemos pensar cuántas enfermedades a lo largo de nuestra vida hemos superado con éxito, ¿no? Y de alguna manera con esto, por reforzar nuestra actitud positiva, siempre también teniendo en cuenta el contexto de la prevención y el contexto también de informarnos de manera realista y objetiva con nuestras autoridades sanitarias. Gaudencio, si entramos al verano, a la primavera, esto va a terminar con el coronavirus. ¿Esto es cierto o es falso? Esto es falso, ¿no? Eso es algo que al principio se había dicho y andaban por ahí rolando por redes sociales. Eso es falso, ¿no? El calor no lo mata y menos el calor, ¿no? Realmente no es suficiente para matar al virus. Entonces, no, el verano no va a hacer que no nos contagiemos. Realmente lo único que va a hacer que no nos contagiemos es mantener la distanciamiento social y pues obviamente tener las prevenciones y precauciones que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Tratar de no salir si sentimos algún síntoma y bueno, en esta fase ya no salir si no es nada necesario, cubrirnos la boca, estornudar, toser y pues más importante que nada, lavarse las manos, ¿no? Eso es lo único que nos va a prevenir. Sí, claro, es con lo que decíamos al inicio, ¿no? O sea, hay tanta desinformación que empezamos a generar expectativas a lo que ni siquiera tiene una base científica. Elías, esto es un temor que todos los que me escribieron comparten y pues creo que tú eres la persona perfecta para pues más o menos dar tips de cómo lidiar con eso. Eh, Temor a que un ser querido se muera. Sí, fíjate que es parte de lo que ha traído esta pandemia, ¿no? La parte de saber prácticamente el dolor y la pérdida, ¿no? Que se puede tener ante un virus que es totalmente nuevo. Entonces, ¿qué hacer como materia preventiva? Digamos que hay que tener en cuenta que hay una diferencia, entender que el dolor es la reacción que nosotros vamos a tener ante esta situación de pérdida y la propia pérdida es todo el proceso, todas las acciones, todas las estrategias que hacen que justamente asimilemos esta pérdida, ¿no? Y que de alguna manera es muy importante que si nos llega a ocurrir, pues validemos todo este dolor, toda esta pérdida, la muerte de nuestro ser querido, con los rituales, ¿no? Con la parte de despedida que nosotros de alguna manera planteemos o desde nuestras diversas creencias, bueno, profesemos. Sería muy, muy importante entonces que si, por ejemplo, valoremos qué pérdida es la que hemos tenido, ¿no? Si es la pareja, ¿no? De alguien, pues justamente apoyar a este ser amado, ¿no? A esta persona que pues ha perdido a la pareja y pensemos también en la edad a nivel cronológico en que se encuentra, si es un adulto mayor, si es un niño, si es un joven, ¿no? Si es una persona adulta, como a través de la evolución, ¿no? Podemos plantear diversas formas de rituales. Y digo de la evolución psicológica porque a partir de esta maduración es como podemos actuar ante una pérdida. Quizá, por ejemplo, ante un niño sería, no sé, a nivel de ejemplo, ¿verdad? Escribirle una carta
a este ser querido, a esta persona, pues tratar justamente de entender, ¿no? Que las pérdidas justamente por el coronavirus, pues es una situación excepcional, ¿no? Es algo que siempre se nos va a escapar de las manos porque pues no sabemos realmente cómo es el funcionamiento de esta pandemia, de este virus, pero que sí, verdaderamente cuando tengamos una pérdida, pues sigamos estas pautas de despedidas, porque al final de cuentas son actos simbólicos que nos ayudan a expresar nuestros sentimientos ante una pérdida y sobre todo para poner un poco de orden en nuestro estado quizá revuelto, caótico emocionalmente y que a nivel simbólico pues podemos darnos cuenta de que podemos lograr una construcción, ¿no? De significados ante una pérdida y cada vez más, bueno, seríamos más conscientes de nuestro proceso de duelo. Entonces, sí creo que hay que respetar, ¿no? De algún modo, pues los rituales, los espacios propios, tener en cuenta que es una situación emocional, no sé, escribir poemas o mensajes, ¿no? Cuyo contenido pues sea algo que le diríamos justamente a esa persona como si estuviera aquí y si no pudimos cerrar el ciclo, si no se despidió la persona, pues podemos también recopilar, ¿no? De nuestro puño y letra, pues sentimientos de agradecimiento, no sé, ofrecer también algunas disculpas, tratar, ¿no? De que tomemos mucha conciencia de esta realidad de la pérdida y que entonces aprendamos a afrontar esta pérdida, esta muerte durante el proceso. Es un proceso complicado, como, bueno, vamos armando los elementos, ¿no? La ansiedad, el miedo a perder a un ser querido, pues es terror al futuro, terror a algo que ni siquiera ha pasado y que puede que ni siquiera suceda, pero estamos tan vulnerables ahora que estamos enfocados al futuro, al futuro, al futuro, al futuro, al futuro, y no nos enfocamos al presente. Entonces, creo que es bien importante controlar pues esa parte, ¿no? Esta parte de pensar futuro y sentarnos, enfocarnos al hoy. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo estoy viviendo mi hoy? Porque mañana no lo sé. Quizás ese mañana que tanto me aterra no suceda. Entonces, pues es bien importante que nos enfoquemos muchísimo al hoy. Gaudencio, siguiente pregunta, y esto es bien importante porque últimamente hemos visto ejemplos de que no necesariamente es así. Solamente se infectan pues, la gente mayor, los jóvenes, estamos completamente fuera del target del coronavirus. No, realmente nos infectamos todos, ¿no? Todos podemos infectarnos. Como mencioné anteriormente, aproximadamente 70-80% de la población nos vamos a infectar, pero muchos no van a desarrollar síntomas. Muchos quizás solamente desarrollen un cuadro gripal y una pequeña parte va a desarrollar síntomas graves, ¿sí? Y por lo general estos van a ser las personas que tengan edad avanzada, que tengan alguna enfermedad crónico-degenerativa, que estén en tratamiento con cáncer, que tengan VIH, que hayan recibido algún trasplante, etcétera, ¿no? Entonces realmente todos nos podemos contagiar, ¿sí? O sea, no estamos exentos de que nos dé. Y es el problema de que mucha gente de la que está contagiada son asintomáticos, pero transmiten el virus a otras personas. Lo transmiten a gente que sí puede desarrollar una enfermedad grave. Y eso es lo importante del por qué se está haciendo todo esto, por qué está haciendo el distanciamiento social y todo el esfuerzo que están haciendo tantos gobiernos, instituciones de salud, de organismos de salud de todo el mundo. Es por esta razón realmente. Y es bien importante, quédense en su casa si pueden quedarse en su casa. Si tienen que salir a trabajar, salgan con todas las precauciones que ya Gaudencio les comentó, pero si no tienen razón para andar en la calle, no salgan de su casa. Y es que lamentablemente no han entendido la relevancia que se queden encerrados en su casa
la importancia de no meter en mayor severidad a los trabajadores de la salud. No lo entienden, no lo piensan así y nos van a llevar a una situación bastante compleja de no encerrarse, de no quedarse en su puta casa, como ahora están las imágenes circulando. Quisiera antes de continuar compartirles, este número es un número directamente a la OMS, lo pueden agregar en su WhatsApp, les mandan información actualizada, información de primera mano, lo pueden agregar como más 41 79 412 32 36. Repito, más 41 79 412 32 36. Y ahí se comunican directamente con algún bot de la OMS y ellos les van dando información de primera mano. Elías, Gaudencio, pues ya para cerrar, y bueno, de hecho, antes de ir a sus conclusiones, quisiera presentarles pues un proyecto que estoy armando con Elías y con un par de amigos más psicólogos. Y bueno, justamente porque estamos viendo esta situación de terror, de miedo, gente que necesita ayuda. Y tenemos un gran proyecto, se llama Consciente. En este proyecto, bueno, lo que buscamos es darles pues un seguimiento a todos. La dinámica es muy sencilla. Cada semana nos pueden mandar, cada semana mientras dure esta contingencia, nos pueden mandar preguntas y en el sitio de Cositas de Niños se contestarán esas preguntas y una vez a la semana haremos una videollamada de seguimiento donde se pueden unir con nosotros y bueno, será como un grupo de apoyo en donde, bueno, estarán los 4 psicólogos, quienes, bueno, los irán guiando, los irán apoyando, de manera que, bueno, ustedes vayan, pues de cierta forma, resolviendo inquietudes, situaciones y demás. La idea es que no se sientan solos en este proceso. La idea es que sientan el apoyo, el respaldo de pues gente que nos preocupamos por ustedes. En Cositas de Niños estamos bien preocupados por su salud mental porque no queremos que pasen un infierno. Y si podemos ayudarlos, pues, ¿por qué no ayudarlos? Entonces, Consciente, pueden encontrar toda la información en el sitio de Cositas de Niños, en Instagram y en Facebook. Y bueno, Elías, ¿algo más quieras agregar antes de despedirnos? Pues yo creo que sería importante la exhortación a que si uno detecta estos malestares psíquicos, estos malestares psicológicos, pues realmente usemos la tecnología, ¿no? Yo creo mucho en la articulación de nuevas formas, ¿no? De tratamiento psicológico y uno de ellos, así como tú has dicho, es la posibilidad de tener un tratamiento a lo mejor de urgencia, de emergencia, que pasando la contingencia, pues prácticamente se podrá dar con el psicólogo, con el terapeuta, ¿no? De manera real, pero por ahora sería muy importante que nos animemos a tomar estos servicios que son en línea, ¿no? Yo recuerdo mucho que Sigmund Freud empezó no siempre atendiendo a sus pacientes desde el diván, ¿no? Cuerpo a cuerpo, cara a cara, sino que fue a través de cartas, ¿no? De hecho, pues se escribían por ahí en cartas los síntomas, lo que uno pensaba antes, hacia el inicio, ¿no? Del psicoanálisis era esta parte. Entonces, pues si bien se inicia todo un proceso a lo mejor de análisis de la conducta por cartas, qué mejor ahora en esta época, en esta era en donde tenemos pues muchos medios de comunicación y los digitales, sobre todo para contactar a nuestro psicólogo, al psiquiatra, al psicoterapeuta, ¿no? Para que esté acompañándonos en esta evaluación de nuestra conducta que finalmente, bueno, se aterrice en un bienestar, ¿no? Ese sería mi llamado, a no tener miedo, a comunicarnos, a tener red de apoyo en casa, a expresar nuestras emociones con el otro y bueno, también si alguien nos pide ayuda, pues escucharle, tengamos una escucha activa y un habla también atenta con el otro, porque pues estamos en una situación extraordinaria y bueno, hay que tener registro en nuestra mente de estas condiciones nuevas de bienestar que debemos generar.
Muchas gracias, amigo. Tus redes sociales para que te sigan. Claro, bueno, yo estoy en Facebook como Elías Gabriel y en Instagram como El Gapeca. Excelente, Gao. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Pues creo que realmente a pesar de que es redundante, yo creo que no está de más volver a decirlo. Pues bueno, si tienen algún síntoma, llamen a los números, no se queden con dudas. Traten por favor de seguir las indicaciones que se les dan, que son muy sencillas, como ya mencioné, lavarse las manos, distanciamiento social. Y bueno, es básicamente lo que hay que hacer. Realmente no hay mucho que agregar, creo que se habló de todo. Y pues bueno, si tienen alguna duda o algo, pues también ahí están mis redes sociales. Estoy en Facebook como @doctor.gaudías y en Instagram como @doctor.gaudías. Ahí pueden hacerme preguntas sobre todo lo que quieran. Pues muchas gracias a los dos, de verdad, les agradezco el tiempo. Los comprometo a que si me escriben y tienen todavía muchas dudas, pues podamos hacer un episodio más para aclarar ya únicamente dudas. Entonces, bueno, les comprometo, yo pues, ahí armaremos su agenda, porque bueno, creo que ha sido un programa bastante rico, bastante completo, y qué mejor que tener a dos expertos en sus respectivas áreas con nosotros. Muchísimas gracias. Pues tú que nos escuchaste, buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, que el momento que estés viviendo sea un gran momento, y pues estamos en contacto. Escríbenos a Cositas de Niños el podcast, @gmail.com, en nuestras redes sociales como Cositas de Niños el podcast, mis redes sociales personales, @soycuevasnz, y pues estamos en permanente contacto, ahora más que nunca. Reitero, tenemos Consciente, un gran proyecto que sin el apoyo de mis amigos Carlos, Ignacio, Elías y Alejandro, pues no pudiéramos llevarlo a cabo. Escríbanos si creen que necesitan apoyo, ellos van a estar ahí para apoyarlos, para respaldarlos, darles un seguimiento. Pues bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Cositas de Niños. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Cositas de Niños el podcast en Instagram y en Facebook. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.